Vamos a comenzar nuestra cobertura especial con lo más reciente, la crónica de una decisión anunciada. Hoy una Corte Federal de Texas suspendió temporalmente la aplicación de la ley estatal SB4, que a partir del 5 de marzo iba a autorizar a la policía local y estatal para fungir como agentes de inmigración. Nerio Fomayor nos preparó un informe sobre las implicancias de este importante fallo. Nerio. Así es, Bruna, Daniel, y es que una decisión de 114 páginas, el juez David Alan Ezra recalcó que la SB4 abriría la puerta a lo que los 50 estados de la Unión aprobarían para sus propias leyes de inmigración, un asunto que siempre ha estado bajo la injerencia del gobierno federal. La Procuraduría, por supuesto, General de Texas presentó una apelación inmediatamente. La decisión del juez federal llega a 2 semanas de la audiencia del 15 de febrero en el que el Departamento de Justicia y varios grupos de derechos civiles argumentaron sobre su demanda colectiva. Este abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles insistió entonces que el marco legal era claro. El área de inmigración es un área que solo el gobierno federal puede regular. No hay ningún espacio para el estado de Texas hacer lo que ha hecho con el SB4 y estamos aquí luchando para que nunca vea la luz del día. Tras conocerse el fallo de hoy, el gobernador Greg Abbott prometió apelar, trámite que el procurador Ken Paxton concretó poco después del mediodía. Hemos apelado esta decisión incorrecta. Haré todo lo posible para defender el derecho de Texas a defenderse contra la catastrófica invasión ilegal alentada por el gobierno federal. Abbott escribió en su cuenta X: esto era lo que se esperaba. Texas tiene bases legales sólidas para defenderse de una invasión. Por ahora, la aplicación de la SB4 queda suspendida, mientras avanza la demanda federal para impugnarla. Este abogado de inmigración habló sobre el efecto que la medida ha tenido. Al momento de que esta ley entre en aplicación, puede crear una dificultad en la comunidad hispana para sentir cierta seguridad de acercarse a la policía y reportar delitos. Y resaltó el impacto que tendrá en la comunidad hispana de Texas. Estamos muy preocupados como abogados de inmigración porque vemos que esta ley, al otorgarle este poder a la policía, sinceramente sin tener ningún tipo de entrenamiento, puede causar muchísimos problemas en toda la comunidad hispana, aquí en Texas. Y es que al conceder la orden judicial temporal, el juez Ezra reconoció la probabilidad de que el gobierno federal finalmente gane el caso de fondo. Asimismo, escribió que el desacuerdo con la política de inmigración del gobierno federal no justifica una violación de la cláusula de la supremacía de la Constitución. Nerio Fuenmayor, Noticiero Telemundo, Austin. Sin duda la noticia del día ha sido el fallo del juez David Ezra de la Corte de Distrito del Condado Travis sobre la aplicación de la ley SB4 el próximo martes, previniendo por supuesto que entre en vigor. Para hacernos análisis de este importante fallo hemos invitado al abogado constitucionalista y analista político Rafael Peñalver, quien se nos une de la Florida. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cuál es su apreciación sobre la decisión del juez Ezra? Totalmente predecible. La ley SB4 era una ley inconstitucional desde su principio porque viola el principio de la separación entre estados y el gobierno federal. La jurisdicción sobre asuntos migratorios es exclusiva del gobierno federal y no se puede permitir que un estado impida con esa jurisdicción. No somos 50 repúblicas independientes, es una nación norteamericana y la ley de inmigración es una ley federal y Texas violó ese principio cuando pasó esta ley 24. Ahora, ¿qué resquicio le puede quedar a Texas? Es probable que el fiscal general Ken Paxton apele esta decisión quizás a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ¿no? ¿Qué es lo que usted predice que podría pasar entonces? Pues estoy seguro que lo van a apelar porque esto ha sido, en mi opinión, un show mediático y tienen que seguir creciendo la expectativa de estos grupos que acuden a sentimientos anti-inmigrantes y racistas y van a seguir levantando el tono de este debate, pero la Corte de Apelación estoy seguro que dictará igual que la Corte del Distrito. Y si deciden apelar más allá a la Corte Suprema, estoy seguro que la Corte Suprema de los Estados Unidos volverá a ratificar el principio de que la ley de inmigración es exclusividad del gobierno federal, del Congreso de los Estados Unidos. Si quieren cambiar la ley,
lo pueden hacer a través del Congreso, como se intentó hacer hace 2 semanas atrás, cuando un grupo bipartidista de republicanos y demócratas pues presentaron un plan para tratar de controlar el número que entra a través de la frontera, que es Estados Unidos no tiene en este momento otra opción, puesto que Estados Unidos es partidario al tratado de asilo político entre muchos países democráticos, y toda persona que llegue a la frontera y pida asilo político, tiene Estados Unidos que aceptarla al país hasta que un juez federal no estudie su aplicación de asilo político. En 20 segundos, sabemos que la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora. Algunos dicen que a lo mejor pueden escuchar de una manera más receptiva ese tipo de leyes. ¿Ellos no cree usted que estarían dispuestos a hacer un cambio tan radical? Para nada. Estados Unidos luchó una guerra civil hace 150 años para establecer el principio de una nación unida, y no vamos a modificar ese concepto para que un estado como Texas trate de hacer un show mediático utilizando a los inmigrantes como medio para llegar a otras consideraciones políticas. Abogado Rafael Peñalver, muchísimas gracias por su análisis. Por meses se advirtió que la SB4 no solo afectaría la permanencia de los indocumentados en Texas. Hubo quienes también pronosticaron un impacto social y económico, y existe evidencia de esto en otros estados que han intentado promover medidas similares. Ingrid Valero obtuvo las impresiones de sociólogos y economistas. Ingrid. Efectivamente, Bruna, según cifras recolectadas en el 2019 por el Instituto para las Políticas de Inmigración, un centro de investigación no partidista, cerca de 1 de cada 15 trabajadores en Texas es indocumentado. Medidas como la SB4 tendrían efectos negativos en la economía, en el empleo, pero la atmósfera de temor también perjudicaría la salud mental y emocional de todo tipo de inmigrante. Según la socióloga Marta Askerio, más de 10 años de recolección de datos e investigaciones han demostrado el efecto pernicioso de leyes como la SB4 en el estereotipo de los indocumentados. Generalmente son personas latinoamericanas o mexicanas que trabajan en construcción o que trabajan en esos trabajos muy específicos. Si tienes la cara o el cuerpo o la ropa de alguien que parece que no tiene documentos, según la policía, te van a parar, interrogar, y de eso da mucho miedo a una persona. Askerio tiene larga trayectoria en el estudio de políticas de inmigración y su impacto en el bienestar de los latinos del país. 66% de las personas latinoamericanas en los Estados Unidos nacieron aquí, y entonces son completamente regularizados. Pero lo que hace este tipo de ley y que hace pensar que todos los latinoamericanos son sin papeles y que son criminales. Los niños y jóvenes son el eslabón más débil y sufren un impacto independientemente del estatus. Colaboraciones entre ICE y la policía local disminuye el número de estudiantes latinos matriculados en escuelas públicas. Los operativos contra los indocumentados también tienen un efecto negativo en la lucha contra la delincuencia. Reportar menos crímenes a la policía también puede causar un retiro más amplio con respecto a evitar todo tipo de instituciones que son muy importantes para comunidades saludables, como hospitales, escuelas. Asimismo, hay un mayor gasto por parte del gobierno. Se ocuparía más capital, agregarle más dinero a las cárceles, más camas, se ocuparían más cuartos. Según este economista, las repercusiones de estas leyes pueden obstaculizar el progreso económico no solo de Texas, sino de todo el país. Estamos hablando del estado más grande de Estados Unidos, donde se conforma con un 40% de hispanos. Todo aquel que tiene miedo, tiene incertidumbre y no sale a trabajar, puede hacer que este capital que se recauda cada año en promedio de unos 60,000 millones de dólares, pues no se dé. Y también afecta el consumo, lo que representa 2/3 del Producto Interno Bruto. Al no estar consumiendo, aquel vendedor estará siendo afectado. Entonces, sí es una medida muy grotesca. Ambos especialistas coinciden en la necesidad que los inmigrantes sean proactivos, se involucren en las políticas y conozcan sus derechos. Ingrid Valero, Noticiero Telemundo, Austin.
Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, y el tira y afloja legal que ha hecho que la implementación de la SB4 se complique por ahora, las autoridades de Texas ya prometieron llevar la pugna a una mayor instancia. Sin embargo, le damos una breve revisión a los principales eventos de la cronología de esta medida legislativa. La noche del 14 de noviembre del 2023, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto del Senado, pero también el proyecto de SB3 para designar más de 5.000 o 1.500 millones de dólares, del presupuesto estatal a la construcción de barreras físicas en la frontera con México. El 27 de noviembre del 2023, la propuesta llega al escritorio del gobernador Greg Abbott para su promulgación. El 5 de diciembre termina la sesión del Congreso Estatal y comienza el conteo de 91 días para que la SB4 entre en vigor. Otros acontecimientos de realce: el lunes 18 de diciembre, el gobernador preside la ceremonia de firma en el Valle del Río Grande. 24 horas más tarde, el 19 de diciembre, la rama de Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda en conjunto con el Proyecto para los Derechos Civiles de Texas, alegando la inconstitucionalidad de esta ley. El 6 de febrero entra en vigencia la primera parte de esta ley que eleva las condenas para quienes trafiquen indocumentados. Y es así como llegamos al día de hoy, el 29 de febrero, en que la Corte Federal de Distrito Occidental de Texas decide bloquear temporalmente la implementación de la SB4. La SB4 ha agudizado el conflicto que existe entre el gobierno conservador de Texas y el Poder Ejecutivo en Washington sobre quién tiene la autoridad sobre asuntos de inmigración. Samantha Lugo nos cuenta sobre la polémica nacional que genera el tema. La Casa Blanca ha respondido con rechazo enérgico a la SB4 desde que el gobernador Greg Abbott la firmó en diciembre pasado. El debate se ha extendido a legisladores de ambos partidos. El lunes 18 de diciembre, el gobernador Greg Abbott viajó a Brownsville para promulgar con su firma la SB4. 24 horas más tarde, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa del presidente Joe Biden describía así la nueva ley. Esto es una ley extrema que no hará ni hace que las comunidades de Texas sean más seguras. Simplemente no es así. Y creo que hay que añadir que está muy en línea con lo que les gusta hacer o tienden a hacer los republicanos, que es demonizar a los inmigrantes y también deshumanizarlos. Tras la ceremonia de firma, el gobernador Greg Abbott escribió en la red social X que el objetivo de la ley era precisamente proteger a sus coterráneos de lo que describió como las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Solo en el año fiscal 2022-2023, 2,5 millones de indocumentados cruzaron la frontera. El paso de Abbott recibió el respaldo de legisladores republicanos en Washington. Esta crisis es de Joe Biden. Esta crisis se puede controlar por Joe Biden. Ahora no lo puede hacer porque si lo hace ahora, entonces la gente, ¿por qué no lo hiciste hace 3 años? Entre los demócratas hubo quienes reconocieron la necesidad de ofrecer soluciones y no castigos. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre o con la cantidad de violencia que sabemos que hay en algunos países, debemos de establecer un sistema donde esa gente legalmente esté protegida viniendo a los Estados Unidos. Mientras entre los pobladores de localidades fronterizas la reacción fue mixta. Pues ahorita más o menos es crisis porque ya es mucho, ¿verdad? Es mucha gente que ha entrado. El DACA es lo que me protege a mí, pero no me gustaría que le pasara eso a mis papás. Mis papás no son de aquí. Mientras el destino de miles de migrantes depende de las decisiones políticas, el tema de inmigración vuelve a convertirse en una especie de piñata política de cara a las elecciones de noviembre. Samantha Lugo, Telemundo, Austin. Aquí le dejamos con el consejo del abogado de inmigración, George Lobb. Sí, el oficial empieza a preguntar de dónde eres, dónde naciste, tienes papeles, no tienes ninguna obligación a responder. Las únicas 3 cosas que tienes que decir: tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu domicilio. Las autoridades de Texas sufrieron un revés parcial en su afán de controlar la inmigración, pero otros estados lo han intentado con resultados mixtos. A mediados del año pasado, la legislatura de la Florida aprobó la SB 1718 para prohibir la contratación de inmigrantes con estatus irregular, so pena de 5 años en prisión y $5,000 en multas. Esto causó un amplio rechazo y hasta un éxodo de migrantes. Recién ayer miércoles, el Congreso de Arizona le dio la aprobación final a la SB 1231, una ley muy similar a la SB 4 de Texas que prohibiría el cruce ilegal de su frontera. Es algo que, según Ray Mancera de LULAC, intentaron hacer sin éxito cuando una polémica ley contra la inmigración ilegal en ese mismo estado terminó en la Suprema Corte en el 2010. Entramos la demanda y tomamos la
la ley 1070, muy parecida, donde iba a permitirles preguntarles por su estatus migratorio, y tenemos fe que la misma situación va a pasar aquí. El abogado de inmigración George Love reconoce que el marco legal es claro en lo que respecta a la repartición de poderes contenida en la 10ª enmienda de la Constitución. Ciudades, condados y estados han tratado de regir las acciones del Ejército y Fuerza Armada en las bases militares, y al 100% han fracasado porque es un asunto exclusivo al federal, igual con derecho migratorio. Y por eso descarta que el litigio llegue al máximo tribunal, como buscan las autoridades de Texas. No creo que vayan a tomar el caso. Creo que va a parar en el quinto circuito, Corte de Apelación. Ahí va a parar. Pueden Arizona, Oklahoma, Montana, puede hacer todo lo que quiera, pero tenemos fe de que se va a seguir contestando de la misma manera. Los estados no tienen el derecho de preguntarle a una persona su estatus migratorio. Ambos coinciden que más que un afán de cambiar la ley, estas propuestas buscan poner el tema de inmigración en la palestra pública en un año crucial de elecciones y en un momento que se debieran buscar soluciones al problema global de refugiados. La postura de Lula es que a pesar de hacer un sistema correcto, de que desde sus países natales hagan una solicitud, pero que también Estados Unidos empieza a tener una relación de comercio con esos países porque nos conviene. Lo dejamos con las reacciones de las autoridades de la frontera de Texas sobre la SB4. Llega a criminalizar más gente, se llega a arrestar más gente, eso quiere decir que vamos a tener más gente en nuestra cárcel, ¿no? La cárcel del Condado del Paso ya está en el límite. Ahorita es un poquito prematuro para saber qué procedimientos o tecnicismos vamos a utilizar para enforzar esta ley. Gracias por seguir en sintonía. El tema de inmigración también acapara los titulares nacionales. Hoy el presidente Joe Biden y su potencial contrincante Donald Trump visitaron la frontera de Texas. El presidente llegó a Brownsville, donde se reunió con el alto mando de la patrulla fronteriza para conocer en terreno la crisis de migrantes. Biden llegó acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En sus declaraciones, él acusó a la oposición republicana de descarrilar el acuerdo bipartidista de reforma migratoria que describió como una solución a esta crisis. Mientras tanto, Donald Trump llegó al Parque Shelby en Eagle Pass con su aliado, el gobernador Greg Abbott y la Guardia Nacional de Texas, quienes le ofrecieron un informe de la situación. Las visitas causaron reacciones mixtas. Muy buena su visita porque la gente se siente confortada al tener la presencia del que es el mandatario de la nación. Apoyo a Trump, creo que está correcto, quiero ver que cumpla lo que dice, que el día primero que él tome puesto, la primera labor que tiene en su agenda es echar fuera a los ilegales. La visita demuestra que el tema de inmigración va a tener un papel preponderante en la campaña por la Casa Blanca en noviembre próximo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de concluir esta edición especial del informativo, queremos recordarle que el litigio en torno a la SB4 continúa. Texas ha apelado y no tendremos una decisión final por semanas o posiblemente meses. Si usted o algún miembro de su familia es detenido y cuestionado por su estatus migratorio, recuerde que tiene derecho a guardar silencio y a contactar a su abogado y representación consular. En Austin, el número del Consulado de Protección de México es el 512-478-2866. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles también ha habilitado una línea telefónica para denunciar este tipo de detenciones. El número a llamar es el 1-888-507-2970. Ellos atienden de 2 a 6 de la tarde y de lunes a viernes.